Antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Julio César Valenzuela, ¿ya? Yo vengo de una familia que está en el mundo inmobiliario hace bastante tiempo, ya hace casi 35 años. Yo trabajé en Urbanova, que es una desarrolladora de aquí en Santa Cruz. Me dediqué al área financiera hasta el año 2019, donde me fui a estudiar a Oxford, hice mi maestría, mi MBA, y este fue uno de los momentos creo que más importantes en mi vida, ¿no? Y lo conversábamos con Dante, algo que siempre busqué hacer, porque creo que la educación es parte del crecimiento personal más importante en tu desarrollo profesional, ¿ya? Y en la universidad aprendí, la primera clase que tuve de bienes raíces aprendí sobre ciclos, ¿ya? Y fue interesante porque cuando el profesor nos contó sobre los ciclos, nos decía, nos contaba cómo se da un proceso, ¿no? Y qué cosas sucedían a través del ciclo. Y me hizo mucho recuerdo al pasado de la empresa de mi familia, ¿no? Todas las dificultades que ha pasado, todos los buenos momentos y los momentos de euforia que sucedieron en el sector inmobiliario. Y cuando vuelvo de Oxford, vuelvo y veo un panorama diferente. Obviamente toca la pandemia. Yo cuando estaba en Oxford, año 2020, vuelvo post pandemia y veo una ciudad muy diferente, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención, que es uno de los principales indicadores que vemos en el sitio inmobiliario, es la cantidad de letreros de casas o inmuebles en venta, ¿no? Creció muchísimo, era realmente impactante visualmente la diferencia. Y me hace recuerdo a la materia que había visto en la universidad, la temática que había aprendido, y en ese proceso conozco a Fernando Levy, que es profesor de Harvard de la maestría de bienes raíces, y le cuento, mira Fernando, he visto esto, en base a lo que aprendí en la materia, comencé a hacer estas estimaciones, estos cálculos, relevé cierta data, y me dice, Julio, interesante lo que estás haciendo, estás por buen camino. Si te interesa, yo justo estoy escribiendo un libro que habla sobre ciclos económicos y el sector inmobiliario, y me gustaría que hagamos el estudio de Bolivia, ¿no? De Santa Cruz, tu ciudad por lo menos, que es lo que más conoces. Hacemos el estudio, que lo hicimos, en la primera versión lo hicimos en el 2021, ya vamos por dos versiones, la que van a ver es la segunda, y ahí nace Citrino, ¿no? Citrino es una empresa de capitales inmobiliarios, es decir, gestionamos inversiones eh, en, de acuerdo a la necesidad que tiene cada ciudad, cada país, hacemos una diferente estructuración de inversión, donde somos coinversores en la inversión que hacemos con ustedes, ¿no? Hoy día tenemos ya hecho el estudio de Santa Cruz de La Paz, como también el estudio de Asunción, Paraguay, justo terminamos el mes pasado. Y antes de ver datos, quisiera que entendamos un poco por qué tengo que saber de ciclos, ¿no? Y aquí este, existe este pensamiento muy común en todas las personas, que cuando uno hace una decisión de compra inmobiliaria siempre tiene que estar viendo ubicación, 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 y que la ubicación es todo, y que la ubicación me protege de todo, ¿no? Si yo compro en un buen lugar, mi inversión va a ser buena. Y efectivamente la ubicación es un factor bastante importante, pero resulta que cuando estamos tomando una decisión inmobiliaria también tenemos que considerar su ciclicidad, ¿no? ¿Y qué quiero decir? ¿Qué significa entender su ciclicidad? Es entender que cuando uno analiza un inmueble, tiene tres cosas el inmueble. Primero, un valor, de ahí un precio y de ahí una evaluación, ¿ya? Cuando nos dicen el inmueble siempre gana en el tiempo, si yo compro voy a ganar cuando revenda, significa que el valor va a subir en el tiempo, ¿ya? El dicho común es, el inmueble siempre sube de precio. Bueno, no, el inmueble siempre sube de valor. Ahora, el precio, como verán acá, si ven la línea negra crece de forma casi que lineal, la línea verde, que es la que el mercado paga y la que el comprador recibe, es el precio, ¿ya? Entonces, si miran, el crecimiento del valor es realmente siempre hacia arriba, pero la realidad es que sube y baja, funciona de forma cíclica, es decir, puedes estar vendiendo en el mejor momento del valor, pero en la peor parte del ciclo. Entonces, estás perdiendo valor al momento de hacer esta venta, o estás ganando valor al momento de hacer esta compra. Entonces, lo que te ayuda a entender el ciclo es justamente entender cómo está funcionando esta parábola, ¿no? Cómo yo puedo entender si estoy comprando por debajo del valor o por encima del valor, ¿no? La evaluación termina siendo un ítem interesante para entender cómo está funcionando el precio contra el valor,
pero igual tiene sus desfases, porque igual es cíclico. ¿Por qué? Porque el evaluador es una persona, ¿no? Y el precio lo define una persona también. El valor, que es lo intrínseco dentro del inmueble, si querés tiene cálculos más económicos, más financieros, pero al final lo que vale es lo que percibe la gente de ese activo, ¿no? Entonces, ante tal dificultad, ¿qué debo hacer? ¿No? Ahora yo como inversor, yo como constructor, desarrollador, o como mismo profesional en el sector, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde va el sector? ¿Será que sigue habiendo buen negocio en el sector inmobiliario? Bueno, para ello existe una metodología para entender cómo funciona este ciclo, ¿no? Lo que ven acá es un ciclo completo, ya, un ciclo no se ve así, sí, simplemente para que lo entiendan de forma más didáctica. Un ciclo tiene 4 etapas, una etapa de recuperación, otra de expansión, otra de sobreoferta y finalmente una recesión. Ya. Este ciclo se lo mide a través de la tasa de ocupación, que es de todos los inmuebles terminados en una ubicación delimitada, una ubicación geográfica delimitada, es decir, quiero ver departamentos o casas o departamentos en Santa Cruz durante este plazo, ¿no? En base a eso, yo puedo construir un ciclo. Y esto lo tengo que hacer de forma histórica. Cuando esta línea roja es el promedio de ocupación año a año y es la que nos marca el cambio de etapa. Si subimos, si estamos en este proceso de subida donde cortamos la línea roja hacia arriba, hemos pasado una recuperación, salido de una recesión y estamos entrando en una expansión que eventualmente nos va a llevar a una sobreoferta. Ahora, para que entendamos todo este proceso, les voy a ir explicando paso a paso cómo funciona cada etapa, pero antes entender, ok, se dan estos ciclos, tienen sus diferentes etapas, cada una tiene sus diferentes características, la pregunta es cuánto tiempo demora, porque, claro, hay diferentes, como ven, hay diferentes tipos de ciclos cortos se llaman, y también tenemos oscilaciones largas, hasta olas largas. Ya las olas largas las vamos a sacar de análisis porque son procesos extraños, en realidad se lo da en Silicon Valley, se está dando hoy día en una ciudad de Corea, son lugares donde hay mucho desarrollo porque se dan avances tecnológicos en la zona, ¿no? Lo normal es tener ciclos, hoy día tener oscilaciones largas, ¿ya? Que están dadas con booms de desarrollo. Los ciclos cortos no son tan comunes, ¿ya? Se darían en mercados donde la oferta y la demanda manda, ¿ya? Ahí redundante, pero sí. Lo hemos visto en el mercado de Paraguay en parte del periodo. También se intuye que en Argentina se vive estos ciclos más cortos, porque no hay incentivos fuera de la oferta y la demanda, ¿no? Como en el caso nuestro de Bolivia, tenemos un incentivo externo que es un crédito de vivienda social, ¿no? Que se llama una externalidad positiva hacia el mercado, que después se puede volver una externalidad negativa, ¿no? Ahora, durante todo este ciclo hay emociones, ¿ya? Y esta parte que era la que quiero hacerles entender y captar mejor, porque en las diferentes etapas del ciclo, la toma de decisión la manda una emoción específica, ¿ya? Y vamos a ver que a través de todo el ciclo aparecen diferentes emociones. Mientras estamos en recuperación, estamos obviamente sintiendo emociones de esperanza, alivio, saliendo de un problema, ¿no? Cuando estamos saliendo de un problema, entramos en un proceso de expansión, donde primero sentimos optimismo, que las cosas están mejorando, yendo hasta un extremo de sentir euforia y perder cierto control y racionalidad. Después entramos en un proceso sobre oferta, donde comenzamos a temer que va a pasar lo peor, y en la recesión pasa lo peor, ¿ya? Y resulta que para hacer una inversión inmobiliaria, ya sea para compra o para desarrollo, si no entendés en qué etapa del ciclo estás, puedes estar topándote con un problema. ¿Por qué? Primero, del lado del desarrollador, el tiempo que un desarrollador tarda en construir un producto es largo, ¿ya? Son 2, 3 años desde el momento que decide comenzar un desarrollo. Y en todo ese proceso el ciclo va avanzando y el mercado va cambiando. Entonces, si uno no entiende en qué etapa del ciclo está, es muy probable que cometa un error haciendo una lectura de hoy en base a un proyecto que voy a terminar en un futuro de mediano plazo. Ahora, para entender cada una de las etapas, vamos a comenzar por la sobreoferta. ¿Por qué? Porque seguramente, y si no lo han sentido, si no lo han visto, el mercado está en un periodo difícil, ¿ya?
Y esto no se lo ve solo en Bolivia, era parte de la contextualización que va dentro del video. Esto viene sucediendo desde el año 2016. Esta situación se viene dando, de dificultad, se viene dando en diferentes mercados sudamericanos, ¿no? Se lo ve en Río de Janeiro, se lo ve en Sao Paulo, eh, en Lima, en Bogotá, en Quito. Todos los mercados vienen cursando un periodo no muy sencillo, ¿ya? Y esto viene dado por una sobreproducción de inmuebles, ¿ya? Que viene después del proceso de expansión, ¿no? El proceso de expansión, aquí haciendo un poquito memoria personal, y seguramente algunos de ustedes también lo han vivido, fue un periodo hace unos años donde veían que todos los proyectos se vendían en verde, ¿no? Todo se vendía en plano, ¿no? Todo se vendía en preventa, y indiferente a la calidad del proyecto, ¿no? Si un proyecto bueno, más o menos igual se vendía. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba? Este nivel de euforia llevó a un proceso de sobreproducción donde no cuantificamos bien cuál era la futura demanda, ¿no? Y esto es muy natural del sector porque somos un sector que tiene barreras de entrada bastante bajas, ¿no? Para hacer un desarrollo simple tenés que tener el capital para comprar un terreno y para construir. De ahí el resto es bastante fácil de terciarizar, el proceso constructivo, el proceso de venta es terciarizable. Entonces resulta que en el periodo de sobreoferta es cuando hasta los abogados hacen un edificio, ¿no? Esta es la frase dentro del sector, ¿no? Cualquiera, un médico que tiene un terreno, dice, ok, voy a hacer un edificio, me entran 40 departamentos, levanto mi torre, ¿no? Esto acompaña toda la oferta del desarrollador formal que viene haciendo ya las cosas como sabe, ¿no? Y normalmente estos nuevos actores que son inexpertos son seguidores, entonces dicen, ok, pucha, vamos a hacer todo un edificio en la zona norte, y todos en realidad los desarrolladores buenos están haciendo desarrollos en la zona norte y por detrás aparecen un montón que ven y copian y dicen, bueno, voy a hacer departamentos de 2 dormitorios en la zona norte, voy a hacer casas de 3 dormitorios por el aeropuerto, y así comienza un desenfreno de proyectos que lleva a sobreoferta, ¿ya? ¿Qué pasa en la sobreoferta? En la sobreoferta sentimos que las ventas comienzan a hacerse más lentas, ¿ya? Comenzamos a ver que los valores de alquiler ya no crecen tanto como crecían antes. Vemos que igual los ritmos de construcción se ponen más lentos. ¿Por qué? Porque comienza a haber también menos liquidez en el mercado. ¿Esto por qué se da? Porque puede ser que las familias han perdido capacidad de ahorro, han perdido capacidad de ingreso, puede ser porque han habido nuevas reglas del juego y no hay inversores entrando al mercado. Podemos acá dar ejemplos, pandemia, reducción de ingresos, impuestos a las grandes fortunas, menos gente invirtiendo en bienes raíces porque tiene para un peso adicional, y así se comienza a achicar la liquidez del mercado. Ahora, ¿qué emociones resurgen en este proceso? ¿Ya? En este proceso de oferta. Y aquí, si alguno de ustedes ha trabajado en el sector o ha pasado por un periodo de dificultad de venta, ¿ya? ¿Qué es lo primero que el jefe o el líder o el dueño de una empresa comienza a pensar? Es decir, pucha, no estoy haciendo tan bien mi trabajo, ¿no? Pucha, se me han caído las ventas, la competencia me está quitando mercado, y pucha, ¿qué le digo al gerente de ventas? Está haciendo mal su trabajo, su equipo de ventas está haciendo mal su trabajo. Y ahí comienzo a mirar los problemas de forma superficial, sin darme cuenta que está sucediendo en mi entorno y sin ser honesto en lo que yo estoy haciendo al respecto. Entonces pasas por un proceso de negación, pasas por un proceso de no darte cuenta de lo que está sucediendo y tampoco darte cuenta de las oportunidades que la situación te plantea, ¿no? Porque aquí comenzás a sentir una de las emociones más complicadas, que es el miedo, ¿no? Y el miedo, seguramente todos los han vivido durante el periodo de pandemia, ¿no? El periodo de pandemia, el miedo que hace, ya sea te paraliza, te hace correr, te pone hasta violento el miedo, pero no, lo que claramente no te deja el miedo es ver con claridad, ¿ya? Y justamente en este momento tenés dos grandes oportunidades. Una, un proceso de integración horizontal, es decir, si son una empresa constructora o son una empresa desarrolladora que sabe construir, bueno, ve qué oficio le puedes dar a tu constructora, qué oficio le puedes dar a tu agente inmobiliario, qué oficio, y así todos los valores que tenés como empresa los puedes generar nuevas ramas de negocio para el inversor, ¿no? Ahora, ¿qué oportunidad también se da en este periodo de sobreoferta? Todavía es un buen momento para vender. ¿Por qué? Porque en la sobreoferta, a pesar que los ritmos de venta caen, los precios comienzan a bajar de forma muy paulatina, ¿ya? ¿Y cómo se da esto en la vida real?
yo tengo un desarrollo en Villa Brígida, ¿ya? Y tengo mi torre que vendo departamentos a $1.200 el metro. ¿Ya? Y resulta que aparece un vecino que comienza una nueva torre y decide vender a 1.150 y te regala el aire acondicionado. Y así comienza a aparecer este mercado de competencias donde se va jugando a través del precio. Pero la caída todavía no es fuerte porque sigue habiendo mercado, ¿ya? Es muy diferente ya cuando entramos en una recesión, porque en una recesión, ¿qué ha pasado? Todas estas empresas que tenían ciertas proyecciones de ritmos de ventas, de precios de venta, una realidad en sus numeritos cuando decían, ok, si vendo a 1.000, la tierra me costó 200, entonces gano tanto, ¿no? La tierra me costó 200, la construcción 600, vendo a 1.000, gano 200, ¿no? Claro, resulta que en este periodo de recesión los precios comienzan a caer y de las primeras cosas que comienzan a perder valor son los terrenos, ¿ya? Entonces los terrenos comienzan a bajar de precio y el vecino al lado hoy día compra un terreno a 100, puede bajar $100 el metro, ¿no? Y yo que pagué 200, me endeudé con el banco y hoy día debo $2 millones y tengo que jugármela en base a las condiciones del pasado, ¿no? En este periodo las rentas comienzan a caer, ¿no? Los valores de alquiler comienzan a caer, los precios y ahora no solo caen por factores de mercado, sino comenzamos a ver presiones de nuevos actores, es decir, yo como desarrollador estoy endeudado, tengo un banco encima que me comienza a presionar, tengo proveedores que me comienzan a cobrar porque yo me financié, porque me financió el del ladrillo, me financió el de las tejas y les tengo que pagar. Entonces comienzan a haber presiones sobre el precio y yo tengo que tomar la decisión de bajar precio. Esto hace que el mercado comienza a reducir valor en casos extremos como el que vamos a ver aquí más adelante, cuando se pone muy difícil la crisis financiera. Muchos de los inmuebles comienzan a pasar a manos de la banca y la banca tiene que liquidar. La banca en Bolivia tiene 2 años para declarar pérdida total sobre el inmueble sobre el que ha prestado y no ha cobrado. Entonces eso lleva a que el banco rápidamente comienza a tomar acciones en baja de precio. Eh, de ahí, posteriormente, como los precios bajan, el ritmo de construcción también baja porque hay menos oportunidades y toda esta incertidumbre que se ve en el mercado comienza a generar menos liquidez hacia el sector inmobiliario. Es decir, menos gente comienza a apostar en la bien raíz porque es una situación compleja. Aquí en esta etapa comenzamos a sentir primero una situación muy compleja después del miedo, que es el pánico, ¿no? Y el pánico comienza a llevar a tomar decisiones absurdas, te comienzas a tirar tiros al zapato, como decimos, hasta que nos damos cuenta que la siguiente emoción se llama capitulación, que yo tuve que buscar en el diccionario qué significaba cuando leía esto, y capitulación es simplemente darse cuenta, es decir, cuando todo este pánico, todo esto que vas sintiendo dentro, decir, sabes que esta es mi realidad, tengo que comenzar a tomar decisiones a la realidad, no la que yo espero ni creo que va a ser, sino la que es. Y bueno, eso a veces te lleva a una situación de derrota y depresión porque claramente no pudiste conseguir lo que creías que podías conseguir como inversor o como desarrollador. Ya en este momento mucha gente comienza a tomar decisiones de salir, ¿no? De salir del negocio y comenzar de nuevo, comenzar de cero. ¿Qué grandes dificultades hay en este proceso? Es que tenés sobreendeudamiento, ¿no? Justamente pasamos por un periodo de expansión donde todo el mundo se endeudaba y decía, pucha, qué bonito que está invertir en el sector, que están buenos los alquileres, que están buenos los precios, y se genera un sobreendeudamiento. En ese momento justamente también las tasas de interés estaban bajas, que a nosotros no las setearon, pero ahora la diferencia es como las tasas están subiendo, se deja de dar crédito, se dan todas estas situaciones. Otra gran dificultad que se da es que muchos proyectos comienzan a fallar y esto genera credibilidad del sistema financiero y incredibilidad comercial también, ¿no? La gente que compró y le entregaron algo que no era lo que le ofrecieron o no le entregaron y está ahí el edificio a media. Entonces, todas estas situaciones generan un daño reputacional al sector, no solamente esas personas. Entonces, genera aún más incertidumbre, ¿no? Ahora, y aquí es bien importante entender esta parte de la recesión porque para poder salir a seguir haciendo negocio, tenés que aceptar este proceso esta sed de emociones que te van a venir, ¿no? Y aquí lo paso un poco a la realidad que seguramente vive cada uno de ustedes, ¿no?
porque seguramente todos estos sentimientos que ven en la pantalla y que han visto en la anterior pantalla son sentimientos que sufrieron durante la pandemia, ¿no? Todos los sufrimos, cada uno encerrado en donde sea que estaba, ¿no? Y este es uno de los dos momentos más importantes en el sector inmobiliario, ¿no? El otro lo vamos a ver más adelante. Este momento es el momento de darse cuenta, ¿no? Es justamente cuando estás sintiendo algo que te molesta, algo que te deprime, algo que te tiene ansioso. Todos sabemos que lo mejor, lo que debemos hacer es más bien ver qué está pasando hacia adentro, sincerarse y comenzar a tomar nuevas decisiones, ¿no? Y comenzar a tomar decisiones valientes, porque estas emociones que ven acá son emociones bastante negativas y para salir de ellas tenés que tomar decisiones valientes, ¿no? Y justamente las oportunidades que se dan en este momento en el mercado, es decir, ¿sabes qué, pucha? Está todo tan mal, ¿será que es un buen momento para invertir en bienes raíces? ¿Será que esto se va a recuperar algún rato? Y comienzan a aparecer los pesimistas, ¿no? Que te dicen, no, esto ya Bolivia ya fue, con esto del dólar, con esta falta de liquidez, ¿no? Más bien, ¿qué hago? ¿Me la llevo mi plata? No significa que no comences a tomar decisiones más racionales para proteger tu patrimonio, pero también hay que darse cuenta que este es parte de un proceso cíclico, ¿ya? Y es un proceso que se ha dado en muchos lugares, ¿no? Un proceso donde si tenés la capacidad de darte cuenta, no sabes que es más bien un buen momento para invertir, en vez de estar guardando el dólar bajo el colchón o el boliviano bajo el colchón, capaz mejor momento de invertir en bienes raíces, y es la respuesta correcta, ¿no? Justamente hasta tiene su término financiero, te dicen compras de activos en distrés, ¿no? Es un tipo de inversión que se hace justamente en los periodos recesivos, ¿no? Es detectar estas oportunidades que hoy me brinda el mercado porque esa incertidumbre que hay, sí, es real, hay ciertas necesidades, es real, ¿no? Hay gente que está endeudada, que necesita salir de esa deuda, hay gente que necesita esa liquidez para otras cosas, y yo estoy ahí para más bien hacer ese intercambio de mi liquidez por un activo, ¿no? Al final todos ganan en ese tipo de operaciones y estás en el momento correcto de la inversión. Justamente aquí es bien importante, pero entender que en una recesión no es que todos los desarrolladores salgan a decir, ¿sabes qué? O todos los vendedores en general salgan a decir, ¿sabes qué? Necesito plata, alguien cómpreme. No, eso no sucede, no es racional, nadie lo hace. Pero sí existen mecanismos a través de asesorías como la que hace Dante o la que hago yo, que nos especializamos en eso, nos dedicamos a eso. Estamos en búsqueda activa de este tipo de inversiones, ¿no? Y adicionalmente, cuando se da esto, hay espacios abandonados del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no es el momento donde todo el mundo tenía algo planificado, capaz tenía un bellísimo proyecto, pero dice, no, sabes que está difícil la cosa, ya no hay futuro aquí en Bolivia y dejo de hacer un negocio, ¿no? Entonces, cuando se dejan de hacer negocios, significa que alguien está dejando de hacer un potencial que realmente existe, si es que lo existe, ¿no? Obviamente en este periodo que sigue acá adelante, el momento que te das cuenta que hay estos espacios abandonados, tenés que saberlos llevar adelante, pues no es hacer cualquier cosa, no es hacer por hacer. Ahora, pucha, una recesión y la pregunta, ok, si es que esto tiene vuelta y esto del dólar va a cambiar y esta crisis va a pasar, bueno, efectivamente, lo que le voy a mostrar ahora, lo que se llama una secuencia de crisis. Ya, esto lo estudiaron Carmen Reinhardt, que es la vicepresidenta del Banco Mundial, y Kenneth Rogoff, que es profesor en Harvard y es exdirector del FMI. Nos desarrollaron este trabajo donde te muestran cómo se da una crisis, por qué se da esto de forma, no seguramente no es el trabajo de un economista que te va a mostrar el detalle, pero esta es una herramienta para que ustedes entiendan esto de forma más macro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en una secuencia de crisis? Lo primero que tenés es una liberación, una represión financiera, ¿ya? Una liberación financiera significa cuando el Estado le dice al sistema financiero, vos sabés hacer negocio, vos podés dar el tipo de deuda que querás, estructurar los modelos financieros que querás y financiar mercado, ¿no? Algo de esta forma se dio en realidad la última crisis americana, un proceso de liberación en los años 97, 98, que después tuvo como respuesta la crisis financiera del 2000, que comenzó en el 2006, ahora o el 2008, ¿ya? Ahora, después de una liberación, como ven acá, o una represión, ¿cuál es la represión? Cuando más bien el Estado te dice qué hacer, que es algo similar que vimos acá y que se ha visto en Perú igual,
donde el Estado te dice qué tipo de crédito tenés que dar, a qué tipo de vivienda, y calentás el mercado de forma, a través de una externalidad positiva que después se vuelve negativa, ¿no? Porque entonces se comienzan a dar créditos al sector, eventualmente comienza a haber un cambio de tendencia de precios en el mercado, es decir, se viene un colapso bursátil inmobiliario. Esto genera una desaceleración económica. En este proceso se da una crisis bancaria. En este proceso igual se da un derrumbe monetario, es decir, que ya comenzamos a ver dos cosas que hoy día olemos, sentimos: crisis bancaria, derrumbe monetario. Derrumbe no significa que la moneda se va de 7 a 30, simplemente te pasa lo que le está pasando a Perú, con una devaluación del 10-15%, ¿no? De ahí, después de un derrumbe monetario, tenés un proceso inflacionario. Con ese proceso inflacionario se genera una crisis bancaria más compleja, una potencial impago de deuda externa o interna a nivel país, que te lleva a un empeoramiento de la crisis inflacionaria, ¿no? Aquí la crisis bancaria llega al punto más crítico y es donde se ponen las cosas más difíciles. Este proceso normalmente se da en casi todos los países, y la pregunta es: ¿qué tiempo dura? Ahora, ¿qué significa esto para mi inversión o para yo como desarrollador, ¿no? Y aquí ven que en promedio, durante este proceso que dura aproximadamente 6 años, en promedio los precios caen un 35%. No significa que en todos los lugares caigan un 35%. Por ejemplo, si vamos a la última crisis eh, sistémica que tuvo Argentina el año 2001, el valor de los inmuebles cayó un 28% más o menos, y esa crisis duró un poquito más de 2 años, 3 años, ¿ya? ¿Qué significa esa crisis? El momento que el precio comienza a caer, ¿no? Desde el techo hasta su piso. Vean cómo en gran parte de los países se dan todas las crisis, ¿no? En Argentina se dieron toditas, ¿no? Del derrumbe monetario, problemas de deuda eterna, interna, crisis inflacionaria. La que se repite en prácticamente todas es el derrumbe monetario, ¿no? Solo se salvan aquí 3 países asiáticos y un europeo. De ahí el resto no siempre se da. Problemas de deuda interna y externa, problemas inflacionarios no siempre se dan, derrumbes bursátiles igual casi siempre se dan. Entonces, para también ya comenzar a entender lo que nos está pasando. Ya venimos pasando una crisis, claramente, ¿no? Se los tengo que mostrar con numeritos que lo van a ver. Y ya saben que acá les estoy tirando un dato inicial. Uno puede esperar una caída de 35% de valor en promedio y hasta 6 años de crisis. Ahora, cuando pase esta crisis, que como les digo, ya ha pasado y va a pasar, entramos en un proceso de recuperación, ¿ya? En este proceso de recuperación, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que les dije que en la recesión se dejan espacios vacíos, ¿ya? En este proceso también el mercado cambia, las necesidades del mercado cambian, el comprador cambia. En este periodo, en la recuperación, comenzamos a ver que el comprador hoy día es el inversor. ¿Por qué? Porque los alquileres comienzan a subir, es decir, se vuelve cada vez más rentable invertir en bienes raíces por 2 factores muy sencillos: cayeron los precios y los alquileres están subiendo, mi rentabilidad mejora. Entonces, meto mi dinero en algo seguro donde la rentabilidad está mejorando. Ahora, ¿qué sucede acá? No todos los proyectos inmobiliarios están pensados para inversores, es decir, más bien gran parte de los proyectos inmobiliarios están pensados para la familia, que fue el anterior mercado, el mercado del 2016-2017, ¿no? Entonces, muchos proyectos están pensados para ellas, no para el inversor. Y es aquí cuando comienzan a aparecer nuevos modelos de negocio, ¿no? Y ahí hago memoria del proyecto que presentó Dante el día domingo, donde mostraba un proyecto pet friendly, ¿no? Y quién iba a decir que el mundo necesitaba proyectos pet friendly, y claramente sí existe porque hay demanda, ¿no? Es una nueva tendencia demográfica. Yo soy un claro ejemplo de ello. Yo tengo perro, tengo gatos, y conviven conmigo, y mi casa no está diseñada para ello, ¿no? Y así comienzan a aparecer espacios, ¿no? Comienzan a aparecer espacios. En Bolivia hay todavía bastantes espacios en diferentes nichos. El desarrollo se ha ido a temas muy genéricos, y creo que hoy día va a ir a temas más específicos. Y con esos nuevos desarrollos vendrá nueva construcción, vendrán nuevos interesados en invertir, hasta que este ciclo dé una vuelta al mercado positivo, ¿ya? Ahora, todavía este es un mercado difícil porque la mayoría de los actores están pasando por un periodo de asumir todos los errores que cometieron, ¿no? Está en un periodo de depresión. Cuando ve que el mercado cambia, se genera cierta esperanza. ¿Por qué?
porque el mercado también provee oportunidades. Si vos fuiste un desarrollador o un constructor que mantuvo su reputación, tiene la oportunidad de hacer compras estratégicas, tiene la oportunidad de hacer proyectos con diferenciación e innovación, que es lo que se ve, como también en este momento aparecen nuevos jugadores, ¿no? Aparecen nuevos jugadores que no tienen problemas financieros, no tienen problemas comerciales, más bien traen algo nuevo, traen una propuesta nueva y tienen la posibilidad de comprar tierra barata, ¿no? Pero sí todavía sigue habiendo dificultades en el mercado, porque la gente está incierta, ¿no? El mercado está incierto, el comprador sabe que ante esta incertidumbre tiene capacidad de negociar precio, y muchas de las decisiones son de corto plazo. La mentalidad del inversor, como la del desarrollador, está en el corto plazo. Eh, pero de nuevo, es justamente entender uno como inversor dónde está parado, uno como desarrollador dónde está parado, le ayuda a tomar decisiones y a detectar estas oportunidades. De ahí llega un proceso que es muy interesante para el vendedor, que se llama la expansión. Y es un mercado donde se nubla de nuevo el panorama. En la sobreoferta todo es muy claro, en la recuperación todo es muy claro, en la recesión y en la expansión no tanto. ¿Por qué? Porque en la expansión vemos cómo los precios suben. El desarrollador construye y todo se vende y dice, pucha, le voy a subir $100 más y aún así se venda. El inversor dice, pagaré esos $100 más y efectivamente decido pagarlo porque los alquileres suben y me hace sentido económico invertir. No sigo teniendo altas rentabilidades. Esto dinamiza la construcción, esto hace que aparezcan más inversores, esto hace que entren nuevos financiadores. Aquí la banca se pone más atrevida y comienza a financiar proyectos más grandes. Aquí el desarrollador ve que le va muy bien y cada nuevo proyecto es más grande y cada vez es más grande y cada vez es más grande. Y aquí comenzamos a ver las emociones de una expansión, ¿no? Primero optimismo, es decir, pasaste un mal momento, hoy día comenzás a ver que se renueva el mercado y tengo optimismo sobre lo que hago, comienzo a vender, también los precios, se comienza a generar emoción, subo precio, vendo, suben los ritmos de venta, hay colas en la sala, y llega un punto donde se mezcla un poco la ambición, ¿no? Y el descontrol financiero. Es decir, mi ambición me dice, pucha, he hecho muy bien mi trabajo, he hecho unos proyectos espectaculares, lo que hago se vendo, me voy a animar a hacer algo más grande, me voy a animar a hacer algo que siempre soñé hacer, siempre quise hacer vamos a ponerle nombre y apellido, hay varios proyectos para citar, pero no lo vamos a citar. Entonces comenzás a ver cosas que le dicen faraónicas, ves proyectos fuera de la realidad de mercado, con mucho optimismo por detrás de sus proyecciones financieras. Y justamente en este momento, como hay tanto optimismo y tantos apuestas por el sector, es que se genera un descontrol financiero. Es decir, digo, si necesito contratar un equipo de ventas, contrato. Si necesito comprar este sistema, lo compro. Si necesito, compro. Gasto, invierto, en teoría, hago equipo más grande, no me vuelvo una empresa flexible, sino me vuelvo una empresa rígida. Eh, lo bueno es que en este proceso, si uno sabe lo que está sucediendo, es una de las ventanas más importantes para los vendedores. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a usar estrategias de pricing y sacar la mayor cantidad de valor en este pico del ciclo, ¿no? Y mientras más puedo prevender en verde en este pico del ciclo, perdón, mejor me va. Pero tengo que tener este control de que no se me vaya de las manos, ¿no? Lo que estoy haciendo en este proceso de euforia. Y es aquí donde el desarrollador tiene que tener de mayor cuidado, como también el comprador, ¿no? Del lado del desarrollador es decir, pucha, ¿no será que me estoy endeudando mucho? ¿No será que estoy haciendo un proyecto que está fuera de escala? Y del lado del inversor es decir, pucha, todo el mundo está comprando, ¿no? Los alquileres siguen subiendo, pero ¿no será que ya el precio no es razonable, ¿no? Acá hasta les diría que las ventas, las compras en realidad no se dan de forma racional. Ya la gente deja de hacer números de rentabilidad, sino dice, pucha, me enamoré de este proyecto, tiene una laguna, tiene una vista, que no, esto es imposible que pierda valor, más bien esto vale más que lo que se paga en el mercado, y aquí comienzan a aparecer proyectos que están fuera de escala. Se comienza a pagar de más, ¿no? Y aquí el inversor es donde se entrampa en una compra totalmente emocional, ¿no? Donde la emoción mandó, ¿no? La emoción, la euforia, igual del punto de vista del comprador, fue como que no. Esto que estoy comprando es el producto y lo estoy pagando a buen precio y sé que va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, es un momento a tener mucho cuidado en la inversión. Ahora la pregunta es cómo sé cuál es el momento, porque
a pesar que hoy ya tienen herramientas más blandas para darse cuenta cuál es el momento, y creo que lo que les acabo de contar debería ser lo suficiente como para más o menos saber uno en qué fase del ciclo está, ¿ya? Lo ideal sería saber en qué etapa estoy específicamente, en qué ventana, porque de ahí uno cuando descifra este ciclo hay ventanas dentro de cada etapa del ciclo. ¿Cómo hago para saber, no? Porque esto no lo voy a, no tengo bola de cristal, no hay la maestra Ninfa ni Berta Carmiña que me digan, estás en la ventana 5 de la recuperación. Entonces acá existe una herramienta que se llama estudio de mercado, ¿no? Y el estudio de mercado, nosotros hemos trabajado bajo una metodología donde ahora vamos a comenzar a ver el mercado de Santa Cruz y La Paz. Esta metodología es la que les comentaba que aprendí del amigo de Harvard. Hicimos este trabajo y hoy ya está, parte de los resultados están publicados en su libro, ¿no? Ahora vamos a comenzar a ver un mercado y un ciclo. Ahora me voy a salir de esta pantalla porque lo quiero volver más dinámico. Vamos a repasar muy rápidamente el ciclo de Santa Cruz, el ciclo de La Paz, y de ahí vamos a ver los diferentes ciclos que se dan a nivel nacional que te hacen entender el mercado, ¿ya? Este de acá es el ciclo de Santa Cruz del año 1997. Vean cómo año a año se van ocupando los inmuebles de entre un 93% hasta un 99%, es decir, de estar prácticamente totalmente ocupados los inmuebles hasta tener un 7% de desocupación. La última crisis que tuvimos fue en los años 2000, finalizando los 90, una crisis inmobiliaria, donde si conocen a alguien que haya comprado un inmueble en el 2000 y lo haya vendido en el 2010, seguramente te dirán, este fue el mejor negocio que hice en mi vida, porque compré con 30, 40% de descuento, de ahí lo alquilé muy bien y lo vendí casi al doble del precio. La historia del doble del precio es bien común cuando compraste en recesión y de ahí vendiste en expansión. Entonces, ¿por qué? Como les decía, el crecimiento, a pesar de ser lineal, esta ciclicidad, lo ideal pues es obviamente comprar en este momento en el piso y tratar de vender en estos momentos del techo, ¿no? Porque estás comprando por debajo de valor y vendiendo después por encima de valor, ¿no? Para tener este ciclo nos ayuda a entender y a tomar esa decisión, ¿no? Obviamente este es un ciclo general que te habla de los inmuebles residenciales en Santa Cruz, pero la toma de decisión no es solamente, ok, sí, hoy día vemos 2021, 2022, que todavía estamos en recesión, ¿no? A pesar que el dato del 2022 todavía no está actualizado, lo vamos a ver en junio. El 2022 sí se vio una mejora en los alquileres muy, muy leve. Si ven, cuando entramos en recesión, cruzamos la línea roja hacia abajo, vemos cómo caen los alquileres durante la pandemia, como que se congelan los alquileres y de ahí, después que se liberan, se vuelven a caer. Entonces vemos esta tendencia de comportamiento en Santa Cruz, vemos un ciclo largo, ¿no? Vemos un ciclo que el piso, la última vez lo vimos en el 2002, y hoy día pareciese que el piso lo hemos visto en 2021, 2022 de ocupación. Ahora, esto no significa, por si acaso, que el 2021-2022 se dieron los precios más bajos, porque no existe precios más bajos. Existen las oportunidades dentro de esta etapa, ¿no? Dentro de la recesión van a aparecer oportunidades, no todo el mercado va a regalar precios. Vemos acá La Paz, ¿no? La Paz, acá les decía, ¿no? Miren Santa Cruz como tiene un ciclo largo de prácticamente 20 años. Miren cómo el mercado de La Paz tiene ciclos más cortos, tiene ciclos que pareciesen más de 10 años, ¿ya? Está más cercano al segundo tipo de ciclo. Acá, ¿qué lectura tenemos de La Paz? La Paz es un mercado de crecimiento menos especulativo, pero también a su vez menos volátil, ¿ya? Entonces las caídas, sí hay caídas y hay recuperadas rápidas, ¿no? Caídas, recuperadas rápidas, perdón, es más volátil. Pero las variaciones son también menos fuertes. Entonces, si uno compra en La Paz, tiene la posibilidad de comprar un poquito más caro o un poquito más barato, a diferencia de Santa Cruz, donde esos extremos se hacen más grandes por la periodicidad del ciclo, ¿ya? Hace La Paz un mercado más estable que tengan gran parte de su población empleada por el sector público, ¿ya? Es decir, cuando vienen las crisis, cuando vienen estas recesiones, el sector privado es mucho más ágil y mucho más intenso a la hora de tomar decisiones salariales al final, ¿no? Y de gasto. Entonces yo recorto el gasto, recorto
recorto los salarios, despido gente como el sector privado, el sector público no lo hace, ¿no? Y peor cuando tenés un sistema político más similar al que tenemos ahora, donde la reducción del gasto público es mucho más gradual, no es tan intenso. Entonces, eso hace que la paz sea un mercado más estable. Cuando uno analiza un ciclo físico, de ahí le decía, hay partes en el ciclo psicológico donde todo este trabajo que le decía, hay diferentes actores con diferentes emociones, nosotros comenzamos a detectar a través de entrevistas las diferentes emociones que están mandando las tomas de decisión, y claro, calzan con emociones de un periodo de recesión, algunos de recuperación, ¿no? Entonces significa que estamos cruzando ese giro como claramente se ve en ambos mercados, ¿no? Santa Cruz ya llegando a su piso y La Paz en recuperación, ¿no? Ya se comienzan a ver sensaciones más de esperanza, sí, de depresión todavía y derrota, ¿no? Claramente, pero lo que nos toca es pasar por un periodo más positivo en los próximos años. La pregunta es ¿cuántos años? ¿Se acuerdan que yo les decía el ciclo, lo que decía Carmen Reinhardt, que el periodo de caída de precios es de 6 años? Bueno, nuestro periodo de caída de precios comenzó el año 2018 y ya hemos transcurrido prácticamente esos 6 años, ¿no? Hasta 2023. Tenemos una gran incógnita que es el periodo de pandemia donde se suspendieron los pagos, ¿no? Y eso puede haber generado un espacio vacío que haya alargado este proceso de recesión por lo menos un par de años más, que lo vamos a ver respaldado por ciertos datos ya cuantitativos. El otro ciclo que se ve, que es el ciclo financiero, esto te muestra cómo entra y sale dinero al sector inmobiliario, ¿no? Vean cómo la otorgación de créditos hipotecarios creció a partir del 2012, 2014 crece bastante aquí nace el crédito de vivienda social, 2013 es vivienda social, 2014 el Fogavis que te permite endeudarte al 100%, tenés un crecimiento muy fuerte de cartera de crédito hipotecario y de ahí comienza una desaceleración, ¿no? Que ya es muy clara en la recesión. Antes teníamos crecimientos de 28, 24, 25%, 23%, hoy día tenemos crecimientos de 7, 2020 y el 21 crecimientos de 4, 3, ¿no? Y esto es muy probable que se alargue un par de años más en un periodo de crecimiento muy bajo, ¿no? Voy a ir saltando un par de cosas. Eh, Vamos a analizar un poco la demanda, ¿ya? Hoy día, ¿qué problemas tiene la demanda? ¿No? Tenemos familias muy endeudadas, que eso hace que estemos en esta situación donde no hay ese nivel de consumo de créditos que vimos atrás. No solamente se da porque el banco no quiere dar crédito, sino porque las familias no tienen capacidad de endeudarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han perdido su aporte propio, porque les han bajado su sueldo. Entonces, y también tienen incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo. ¿No? Me voy a endeudar por 20, 30 años, no sé si es el mejor momento. Eso es lo que pasa por la mayoría de las cabecitas. Ahora, si ven, este es un estado de la cartera hipotecaria actual. Tenemos primero un grupo de gente con alto nivel de endeudamiento. Tenemos un 14% que hoy destina más del 50% de sus ingresos para su cuota del crédito hipotecario. Y mucha de esta gente puso muy poco aporte propio. Es decir, el compromiso de su compra es bajo y su capacidad de pago es bajo, ¿ya? Esto es muy normal en estos momentos del mercado, ¿ya? Porque suceden estos factores que conversábamos. Y esto lleva a la gente a salir a vender sus inmuebles. Era algo que comentábamos con Dante al inicio de la charla, ¿no? Hoy día se ven muchas posibilidades de inversión en gente que hoy día quiere salir de su crédito porque no lo puede pagar y decide vender, ¿no? Por el lado de la oferta, hoy en Santa Cruz, que esto es lo que estamos viendo en Santa Cruz, hay 181 proyectos. ¿Qué cosas importantes se ven en este análisis? Primero, ves un porcentaje de obras paralizadas que antes no se veía, ¿no? 18% de obras paralizadas, y tenés un 11% de proyectos en preventa. Es decir, hay muy poco nuevo, hay mucho en proceso de construcción o terminado, 32% en terminado, 17% a punto de terminarse, muy poco en construcción y muy poco en preventa, ¿ya? Natural, como les mostraba hace un ratito del periodo de recesión o recuperación, donde la construcción es baja, y dejando estos espacios que hoy existen, pero sí con un alto nivel de oferta. Hoy día en inmuebles residenciales hay, en realidad a fines de 2022 habían 371 millones de dólares en stock, que son 3.960 unidades a la venta. Esto en proyectos inmobiliarios que están ofreciendo unidad que puede ser que la hayan construido en 2019 o que la estén prevendiendo ahora.
¿ya? Pero esto es el stock solamente de los desarrollos inmobiliarios, no del que tiene su letrerito en su casa o su departamento a la venta. Este es un stock que podría verse grande si bien está altamente focalizado en la zona norte y Equipetrol, ¿no? Si uno suma ambas zonas norte, prácticamente es donde se va la mayor cantidad del stock. Vemos que del stock todavía hay un 40, de los proyectos, en realidad, ¿cuál es su situación? Hoy día la mayoría ha vendido en promedio un 57% y tiene por vender un 43%. Es decir, tiene todavía saldo por vender en promedio. Hay zonas más menos, por ejemplo, Nova Equipetrol, donde baja el stock. En la zona norte sube el stock entre el segundo y quinto anillo. Y así sucesivamente las zonas cambian. Por eso le decía, cuando analizo un ciclo, no puede ser tan genérico con el tipo activo. Si te ayuda a entender una tendencia, la data te comienza a ayudar a entender hacia dónde llevo mis decisiones, ¿no? Otra cosa que medimos es el ritmo de venta, porque el stock, el tamaño del stock es grande o es chico, es relativo al ritmo de venta, ¿no? Entonces vemos que se venden 289 unidades al mes en todo Santa Cruz, lo cual al final nos deja con un promedio de stock de 14 meses. Es decir, si hoy día se dejara de construir en Santa Cruz, hay por consumir 14 meses de venta, ¿no? Zonas que tienen más stock, zonas que tienen menos stock. Obviamente donde hay más stock, hay más necesidad hay muchísima más competencia, por ende los precios son más bajos. Idealmente, bueno, buscar un proyecto en esa zona que sea rentable, porque compro barato y pues, es un buen producto, es una buena ubicación, tiene mercado, puede hacer sentido mirar en esos lugares, ¿no? Tiene ese tipo de activo. Hoy día, igual a fin de año, cuantificamos los inmuebles que hay a la venta en particulares, es decir, fuimos a Facebook, Marketplace, sumamos la cantidad de anuncios que habían y precios promedios, vimos que hay en total más o menos 3.100 anuncios de Facebook que suman alrededor de 470 millones de dólares de stock. Tenemos otro canal de ventas que, aparte del desarrollador y las personas que están vendiendo su inmueble, tenemos un nuevo canal que son los bienes adjudicados, que esto ya lo vemos hace 2, 3 años, se ve viendo bienes adjudicados. Viene creciendo el stock en bienes adjudicados. Si vemos el año 2000 de la anterior crisis, vean cómo los bienes adjudicados se fueron absorbiendo durante el periodo de recuperación. En la expansión ya prácticamente no hubo muchos nuevos bienes adjudicados y entramos en recesión y comienza a crecer el stock de bienes adjudicados, que hoy día es la banca compitiendo entre los vendedores, ¿no? Tenés ahora los desarrolladores, la familia y la banca compitiendo. Aparte tenés otro canal que son los remates judiciales, ¿no? Que es otro canal de venta similar al de la banca, pero es un nuevo canal donde a abril habían 17 millones de ventas, que son 184 inmuebles. Totalizamos alrededor, a cierre de 2022, 880 millones de dólares a la venta, que son 7.500 inmuebles. Y esto, de acuerdo al ritmo de absorción de los últimos 3 años, significan 2.6 años de stock, más o menos, bajo las condiciones que hemos tenido los últimos 3 años, que no han sido las mejores. En este mismo periodo, vean cómo los precios en la zona norte sufrieron la misma tendencia del ciclo, comenzaron a crecer de forma muy fuerte el año 2013, 14, periodo especulativo, sobre oferta, el año 2018 comienza a haber una tendencia de caída de precios. Hoy día en la zona norte, en esta zona específica norte y este tipo de activo que es casa, los inmuebles han caído un 19%. En promedio, en este mismo periodo en todo Santa Cruz se ha caído un 18%. ¿Ya? Esta es una de las zonas que es la que les puedo mostrar, pero el resto todas han tenido esta pérdida de valor, ¿no? Ahora, esta pérdida de valor, como les decía, no es solo de Bolivia. Hemos venido en un periodo a nivel Sudamérica donde tuvimos mucho flujo de capital del exterior. En nuestro caso se dio por los hidrocarburos, vamos a tener empresas multinacionales que vinieron a sentarse a Bolivia, Santa Cruz muchas, y esto generó desarrollo, generó construcción y generó subida de precios, ¿no? Esto que nos sucedió en Bolivia le sucedió a cada uno de los países vecinos en diferentes coyunturas, ¿no? Diferentes circunstancias, y hubo un momento donde hubo un reajuste. Hubo un periodo muy intenso, que fue un ciclo de venta de commodities que duró hasta el 2013-14, nosotros lo vimos con el gas. De ahí tuvimos un periodo como la economía se comenzó a enfriar, generamos un ciclo de financiamiento, es decir, comenzamos a generar deuda.
No es casual que el año 2014 salga el crédito de vivienda social, justamente cuando este ciclo de commodities se agotaba, ¿no? Y comenzamos a vivir de deuda. Comenzamos a vivir de deuda hasta que llegó la pandemia y nos comenzó a aclarar la realidad. En ese proceso, los precios cayeron, ¿no? Y comenzó esa caída de precios en toda Sudamérica. Si bien el año 2018, que es el año igual donde comienzan a caer los precios acá, en Buenos Aires caen los precios del 18 al 22, un 22%, y si uno ve, qué sé yo, Río de Janeiro o Sao Paulo, la caída de precios en Sao Paulo igual de 2.645 a 2.109, una caída del 20%. Miren cómo Sao Paulo, su caída le llegó del 17 al 20 y ya inició un periodo de recuperación antes que nosotros. Cada geografía se mueve de forma diferente, ¿no? En general, tendencias negativas, Colombia, Bogotá lo mismo. Entonces, en Sudamérica vemos caída de precios de valor. Y ahora para el que me dice, pucha, justamente en este periodo es donde la gente comienza a tener incertidumbre de invertir en sus países y quiere salir hacia afuera, ¿no? Y tristemente, por lo menos he visto que en Bolivia nos quieren llevar muy lejos, nos quieren llevar a Estados Unidos, que invierta en Estados Unidos, que invierta en España, pero la realidad es que si uno ve el indicador de precio de vivienda en Estados Unidos, que es el Case-Shiller, miren cómo el precio se ha disparado. Ellos están en un ciclo diferente al nuestro. Entonces, si hoy día invertís en Estados Unidos, estás invirtiendo caro. Y el indicador del 2023 ya tuvo una tendencia, no, en realidad sí ya de crecimiento, ¿no? Acá no aparece el año 2023, pero vemos una caída y acá se los voy a mostrar en total lámina, ¿no? Vean acá cómo comparás todos los países de Sudamérica que han tenido una caída de precios contra un Case-Shiller, que es el indicador de precios en Estados Unidos, que han tenido una subida de precios. Ahora, en base a la información que les acabo de contar, de cómo funciona un ciclo, cómo tengo que analizar mi inversión y ser racional y menos emocional, basarme en datos, esto te dice, Julio, si vas a comprar en Estados Unidos vas a comprar caro, y si compro en Sudamérica, voy a comprar barato. Ahora, obviamente me tengo que hacer asesorar para cómo hago esta mejor inversión en Sudamérica, ¿no? Pero este es un dato bien importante porque, claro, comercialmente es mucho más bonito y más fácil vender a Estados Unidos. Entonces, a todos nos venden en Estados Unidos. Eh, Vamos a avanzar, ya queda muy poquito. Finalmente, otra cosa que se analiza en el sector para entender qué pasa, ¿no? Todo esto que les estoy contando, que ya como inversores claramente deben tener muy claro qué deben hacer, ¿no? Y cuáles son las inversiones correctas. ¿Qué sucede en la construcción? En este mismo periodo vemos cómo también naturalmente cae esto que vemos aquí en Barretas Lilas, son los metros cuadrados construidos, Santa Cruz. Vemos cómo ha tenido una caída muy fuerte. La línea amarilla y la línea roja son los diferentes tipos de créditos, crédito de construcción y el crédito hipotecario. Vemos una caída en la otorgación de crédito. Si estamos en un mercado que hoy día está, un mercado inmobiliario ilíquido, ¿no? Con poca construcción, con mucho stock, y es el momento del inversor de tomar decisiones, de comprar. De ahí uno lo ve por el lado de la venta de proveedores, igual esos metros cuadrados construidos han resultado en menos ventas para todos los proveedores del sector. Y esto ha venido acompañado, naturalmente, con un crecimiento en mora, ¿no? En créditos hipotecarios, la cartera reprogramada ya tiene una mora de 5.28%, y algo que no nos debe sorprender es que la mora se dispare de forma veloz durante un periodo de tiempo. Ya, esto ya no sucedió el año 98, no se ve muy bien, pero la mora estaba en su momento en 4%, que era algo normal, y de ahí se dispara y se va a 20. Ya no significa que vayamos a repetir de nuevo 20, pero sí se puede dar tranquilamente un crecimiento exponencial en la mora. Ya, esto es parte de la crisis bancaria que te cuenta el ciclo de esta secuencia de crisis. Y esto mismo igual se lo ve en la mora de la construcción, ¿no? Acá la mora de la construcción está más alta, ¿no? 6.5%. Acá aparecen los diferentes financiadores que van a tener que sufrir de esta mora. Y también comenzamos a ver ya proyectos fallidos. Esta mora al final termina siendo un proyecto fallido, un cliente que se siente estafado, un desarrollador que ha quebrado. Ahora voy a volver acá y
vamos a cerrar, ¿no? Con esta imagen donde les muestro a dos personas en una misma situación, ¿no? Una persona que está en un roller coaster que le está pasando bien y otra que le está pasando mal. Cuando uno está en esta situación, si uno sabe lo que está sucediendo, entiende, tiene los datos, está en este tipo de webinars y está trabajando con y asesorándose con gente que sabe y que conoce el sector, va a estar seguramente en el roller coaster como la chica de verde. Pero si no tenés información, estás tomando decisiones simplemente en base a tu emocionalidad, seguramente vas a estar como la de blanco, pasándola un mal momento y tomando decisiones erróneas. Eh, Esa era la explicación que les quería dar. Traté de ser lo más rápido posible, es bastante información. Y decía Dante, a veces esto puede demorar 2 horas y si me entusiasmo y si estoy con energía más todavía. Eh, Seguramente tienen preguntas. Aquí les dejo mi info de contacto. Mi empresa es Citrino. Hoy día estamos haciendo inversiones en Santa Cruz, inversiones en La Paz. Nosotros buscamos estas oportunidades donde hay falta de liquidez. Y si ustedes quieren invertir conmigo, pueden invertir conmigo. También estamos diversificando geográficamente. Estamos desarrollando proyectos en Paraguay. Estamos igual con miras de hacer desarrollos en otras ciudades, en Florianópolis, Brasil. Y ahí es donde nosotros los acompañamos y somos socios con ustedes, ¿no? Si tienen intención de trabajar y diversificar su portafolio, es decir, tengo inmuebles ya en Bolivia y quisiera ver Paraguay, los apoyamos. Y así generamos soluciones creativas, entendiendo las circunstancias del mercado y poniendo en su mesa de decisión nuevas alternativas, ¿no? Y tratando de todo ese gris, toda esa humareda que hoy día vemos en la calle, que nos cuesta y nos lleva a retraernos y a no tomar decisiones. Eso es lo que hacemos y te ayudamos para que el proceso sea lo más fácil y más rentable posible. Igual les dejo ahí mi contacto en el QR, pueden descargar mi información, seguirme en redes sociales, seguir conectados.